cuando se aborda el tema de la teoría de la relatividad especial, se comienza siempre haciendo mención a las transformaciones de Galileo, porque ya estamos hablando del año 1600 aproximadamente. Galileo Galilei se preguntaba qué pasaba con las leyes de la física en sistemas de referencia inerciales. Los sistemas de referencia inerciales son aquellos que se mueven unos con respecto a otros con una velocidad constante. ¿Qué pasaba con las leyes de la física? ¿Se mantienen? ¿Se siguen cumpliendo? ¿O hay alguna variación? Y esta era la pregunta que había de fondo en todo el estudio que hizo Galileo en su época. Consideremos dos sistemas de referencia. Uno es el que viene dado por X y Z, y aquí en el origen tenemos un observador. Este sistema de referencia vamos a considerar que está en reposo. Y este, otro X' y prima Z', digamos que en el origen se encuentra otro observador O', se está moviendo con una velocidad v constante con respecto al sistema donde se encuentra O. Las coordenadas de un punto P las podemos medir desde O desde O'. Entonces, dependiendo del sistema, pues tendremos X, Y, Z y vamos a incluir el tiempo también, o X', Y', Z', T' si se mide desde O'. Y lo que queremos ver es la relación que hay entre esas coordenadas. Entonces, vamos a ver qué relación hay en las coordenadas X. Si yo estoy midiendo desde O, ¿cuál será la X de este punto? Es decir, este valor, pues será igual. Lo que mido desde O en el eje X será igual a esta distancia, que es lo que habrá recorrido este sistema donde está O' en un tiempo t. Como es un movimiento rectilíneo y uniforme, la distancia será igual a la velocidad por el tiempo más lo que valga esta distancia. Y esta distancia es X'. Es la coordenada, la primera coordenada de este punto, medido desde O', en el sistema que hemos llamado con las primas. Así que yo puedo escribir cuál es la coordenada X' como X menos Vt. ¿Qué relación hay entre Y e Y'? Pues si nos fijamos, son iguales. Y e Y' tendrán el mismo valor. Para la Z ocurre 3/4 de lo mismo. Si este es el punto, la coordenada Z, en el sistema O', esto será Z', y este valor coincide con Z. Luego esta coordenada coincide en los dos sistemas de referencia. ¿Vale? Y vamos, esto ni se lo planteaban, lo daban completamente por sentado, que el tiempo que transcurría para los dos observadores era el mismo. Es decir, que el tiempo era invariante. El tiempo que transcurre para el observador O' es igual que el tiempo que transcurre para el observador O. Si un suceso ocurre en un tiempo determinado, imaginemos que este observador va en un coche que va con una velocidad constante y este observador está fijo. Si ponen los cronómetros en marcha a la vez, un determinado suceso ocurre
en el mismo intervalo de tiempo, al mismo tiempo, simultáneamente, en los dos sistemas. Eso es algo que se da por sentado. Estas ecuaciones reciben el nombre de transformaciones de Galileo. Vamos a ver qué pasa con las velocidades. ¿Varían o no varían? Dependiendo del sistema de referencia donde se midan. Supongamos que aquí está el observador O, este es nuestro sistema de referencia que está en reposo, y este es el sistema de referencia donde está O', que se mueve con una velocidad v, como hemos dicho, con respecto del donde se encuentra O. Entonces, supongamos que lanzamos, o este observador lanza un objeto con una velocidad u'. U' medida desde este sistema de referencia. Imaginemos, para simplificar, que sean 10 metros por segundo. Imaginemos que la velocidad con la que se mueve este sistema con respecto al otro es de 20. ¿Con qué velocidad vería este observador moverse este objeto? Pues 20 más 10, 30 metros por segundo. Luego la velocidad que observa el observador O, que vamos a llamar U, esa velocidad será igual a U' más V. Entonces, la velocidad que va a medir O', que es U', será igual a U, a la que mide O, menos la velocidad con que se alejan, en este caso, los sistemas de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto qué quiere decir que en una transformación de Galileo la velocidad no es invariante. La velocidad varía, es diferente si la medimos de un sistema de referencia que está en reposo a si lo medimos con respecto al sistema de referencia que está en movimiento. Vamos a ver qué pasa con la aceleración, a ver si varía o no varía respecto del sistema de referencia en el que se mide. Ya hemos visto que la velocidad sí que varía. Entonces vamos a considerar este caso. Es un avión que tiene una posición x1 respecto de O y x'1 respecto de O'. Y pasa a una posición final, transcurrido un cierto tiempo, x'2 en el sistema de referencia O' y x'2 visto desde el sistema de referencia donde está el observador O. Entonces, vamos a considerar que en este punto tiene una velocidad u'1 y la va a aumentar hasta otra u'2. Pasa de u'1 a u'2. Esto medido desde el sistema de referencia de O. Mide estas velocidades. Pero como hemos visto que las velocidades dependen del sistema de referencia en el que se midan, yo puedo escribir que la velocidad que va a medir inicial el observador en O', U'1, esa es la velocidad que va a medir O', será igual a U'1, la velocidad medida desde O, menos la velocidad con que se mueve un sistema de referencia con respecto del otro. Os recuerdo que estos observadores se están alejando con una velocidad que habíamos dicho que era v. ¿Vale? Y la velocidad que va a medir O' en el instante 2 será igual a U'2 menos v. Estoy utilizando esta expresión que hemos obtenido anteriormente. Y ahora voy a calcular cuál es la variación de velocidades que mide el observador en O'. Pues, ¿cuánto varía la velocidad
en ese sistema de referencia vamos a llamar esto el incremento de velocidad. La variación de velocidad será U'2 menos U'1. Y esto es igual a U2 menos V menos U1 menos V. Y esto es igual, vamos a ver, tenemos menos V, y aquí me va a quedar menos más V, se me van a ir las V's, y me queda U2 menos U1. Esto es lo que varía la velocidad medida desde el observador O', que vemos que coincide, porque esto es la variación de U, que es la velocidad que mide el observador O, es la variación de velocidad que mide el observador O en el avión, entre esos dos instantes. Entonces vemos que la variación de velocidad es la misma, independientemente del sistema de referencia que elijamos. Muy fácil de entender. Con las ecuaciones igual parece que es más complicado, pero es súper sencillo. Vamos a ver, supongamos que el avión va a 6 metros, vamos a poner 100 metros por segundo. Bueno, por poner algo. 100. Y la velocidad final es 200 metros por segundo. Bueno, no me importan las unidades. Y que esta velocidad es pues de 20. La velocidad con que se separa O' de O. Entonces, vamos a ver. Bueno, tendría que decir 100 y 200 respecto de qué sistema. Entonces, vamos a suponer que esa es la velocidad respecto de O. El observador aquí mide en el instante inicial 100 y en el instante final mide 200. ¿Cuál es la variación de velocidad que mide O? Pues O va a medir 200 menos 100, pues hay una variación de 100 metros por segundo, ¿vale? Vamos a ver, O'. O' no va a ver moverse al avión inicialmente con 100 metros por segundo, ni al final no va a observar estas velocidades. Estas velocidades son respecto de O. ¿Cuál es la velocidad que va a medir O'? Pues le tendré que restar 20 a cada una de estas cantidades. Entonces me va a quedar, si le resto 20, aquí me queda 80 y aquí me queda 180. ¿Cuál es la variación de velocidad? Pues 180 menos 80, 100. La variación de velocidad es la misma, independientemente del sistema de referencia. Considerando que el tiempo es invariante, es el mismo en cada sistema de referencia, resulta que la variación de la velocidad dividido por el intervalo de tiempo que estemos considerando, que repito que es el mismo para los dos observadores, es decir, si de aquí a aquí para este observador pasan 5 segundos, para este también han pasado 5 segundos. Con lo cual, si la variación de velocidad es la misma y dividimos por el intervalo de tiempo, ¿qué ocurre? Pues que la aceleración va a ser invariante. No varía, no depende del sistema de referencia. Y como la aceleración he dicho que es la variación de velocidad en un determinado intervalo de tiempo, y estas dos magnitudes, la variación de velocidad y el intervalo de tiempo, es invariante, la aceleración es invariante. Es la misma en ambos sistemas de referencia, en el fijo y en el móvil. ¿Y qué pasa con la segunda ley de Newton? El principio fundamental de la dinámica. Pues vamos a ver, si la aceleración es invariante, no depende del sistema de referencia, da igual si está en reposo o con un movimiento rectilíneo y uniforme, la aceleración que se va a medir es la misma. Y además se considera que la masa es invariante, es decir, en el ejemplo del avión, la masa que se mide desde que puede medir O y la masa que puede medir O' es la misma, no hay una variación de masa. Entonces, si la masa es invariante y la aceleración es invariante, lo que ocurre es que la segunda ley de Newton, el principio fundamental de la dinámica, es válido para todos los sistemas de referencia inerciales. Es decir, que me da igual que el sistema esté en reposo o se esté moviendo con movimiento rectilíneo y uniforme, que este principio se cumple exactamente igual, no varía, es el mismo en cada uno de los sistemas de referencia. Me da igual que haga el experimento en tierra,
por ejemplo, o que lo haga en un barco que se está moviendo a una determinada velocidad. Eso sí, siempre constante con respecto al puerto. Los resultados del experimento van a ser los mismos, según el principio fundamental de la dinámica, según las leyes de la dinámica clásica. Podemos acabar esta parte como resumen enunciando el principio de relatividad de Galileo. Las leyes físicas de la mecánica son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Por si hay algún rezagado que todavía le está dando vueltas a qué quiere decir esto. Vendría a significar que si yo echo un partido de tenis en tierra, va a ser exactamente igual, los efectos son exactamente los mismos que si lo juego en una cubierta de un barco que va a 200 km por hora. Eso sí, sin considerar el rozamiento del aire. Y siempre que no varíe esa velocidad, que permanezca con esa velocidad constante. Vamos a hacer un ejercicio para consolidar lo visto anteriormente. Dice así el enunciado: el vector de posición de una partícula respecto a un sistema de referencia o x y z es r de t igual a t cuadrado por i más 3t cubo por j medido en metros. Considerando válida la transformación de Galileo, calcular el vector de posición respecto de un observador o', x' y z', ese sistema de referencia, es el del observador que se está moviendo con respecto al otro, con una velocidad constante de 2i metros por segundo. Suponer que para t igual a 0 segundos, es decir, en el instante inicial, los dos vectores de posición coinciden, son iguales. Eso querrá decir que O y O' coinciden en el instante inicial. Entonces, vamos a situar el problema respecto a los sistemas de referencia. El sistema X o X y Z vamos a considerar que es el que está fijo. Y voy a nombrarlo ya solo con O'. Cuando diga O' me refiero a X' y Z'. El sistema de referencia O' es el que se mueve con respecto de O con una velocidad de 2i metros partido por segundo. El vector unitario i me está dando la dirección y el sentido del movimiento, que será hacia la derecha. Entonces este sistema se aleja, el de O' se aleja de O con una velocidad en módulo de 2 metros partido por segundo. Entonces, recordamos un poco cuál era el significado del vector de posición en un sistema de referencia. Si yo tengo un punto donde se encuentra esta partícula, en un instante dado, el vector de posición me va a dar la información de cuál es la posición de esta partícula respecto del origen, que es donde se encuentra el observador. Entonces aquí tengo dos sistemas de referencia. Entonces voy a tener un vector de posición referido a O, que dibujaré del siguiente modo. Este vector de posición que va a ser r de t. ¿Qué información contiene? Pues si yo calculo las proyecciones sobre los ejes, voy a tener cuáles son las coordenadas x de t. Digo de t porque va a depender del tiempo. En cada instante estará en una posición diferente, porque el vector de posición depende del tiempo. Y esta otra proyección me va a dar la otra componente del vector, y de t. Entonces, un vector r de t lo podía poner, si os acordáis del año pasado, de los problemas que hacíamos de cinemática, lo puedo poner como x de t por i más i de t por j. Y esto pues en unidades del sistema internacional. ¿Vale? Entonces, estas x de t y de t medidas con respecto a O. Lo mismo puedo hacer para el otro sistema de referencia. Voy a dibujar el vector de posición de esa partícula respecto de O'. Este será el vector r' de t, que me da la posición
de la partícula con respecto a O'. Y también estará formado por dos componentes. Bueno, realmente son tres, porque tendríamos que considerar la z, pero en este caso vemos que la componente z es 0. Por eso no la vamos a considerar en el problema, pero podríamos hacerlo con las tres dimensiones. Pero si nos fijamos en el vector de posición, como nos lo dan, aquí vemos que no hay componente z. Entonces esta partícula va a estar en este plano, formado por x o y, o en el plano x' o' y'. No tiene componente z, por eso no lo estamos considerando. Entonces, lo que os estaba diciendo, R', lo podré poner, R' de t, como x' de t por y más y' de t por j. Lo que son x' e y' de t en este caso, pues son las componentes del vector, pero en el sistema x' o' y'. Es decir, esto sería ahora x' de t y esto sería y' de t. Además me dicen que en el instante inicial, los vectores de posición son iguales. Es decir, los orígenes o los observadores van a coincidir. Aquí tendríamos O' también. O' y O coinciden en el instante inicial, por eso R es igual a R'. Y si nos fijamos en el vector de posición, para t igual a 0, esto vale 0. 0 al cuadrado, 0 al cubo, esto vale 0. Quiere decir que la partícula se encuentra en el origen. Esto O y O' coinciden y P está también ahí. Porque el vector de posición es 0 en el instante inicial. R de t me lo dan. Es igual a t cuadrado por y más 3t cubo por j. Entonces, yo puedo calcular R' de t. Vamos a ver. Si esto es x' de t y todo esto es x de t, voy a dibujarlo. X de t sería todo esto. Hasta aquí. Esto es x de t, la componente x. La coordenada x medida desde O. Y esto es x'. La componente x medida desde O'. ¿Qué relación puedo hallar entre ellas? Pues yo puedo escribir que x de t será igual a x' de t más esta distancia. ¿Y cómo puedo calcular esta distancia? Si conozco la velocidad, pues la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Luego más la velocidad, que es 2, por t, y todo ello tendrá la dirección y sentido del vector unitario y, pero que eso lo voy a poner después. Entonces esto es igual a x, es decir, voy a despejar x' de t
que será igual a x de t menos 2t. Y x de t me lo dan, porque es la primera componente del vector r. Es esto. Así que x' de t lo puedo poner como t cuadrado menos 2t. Esta será la componente x del vector r' de t. Vamos a verla ahí. Las i's. Comprobamos como y' es igual a i. Y' de t es igual a i de t. Aquí no varía. Entonces, y' de t es igual a i de t. E i de t es 3t cubo. Así que ya puedo escribir el vector r' de t como x' de t, es decir, t cuadrado menos 2t por el vector unitario i, más y' de t, 3t cubo por j. Y esto en metros. Este es el vector de posición de la partícula P con respecto a O'. Ir haciendo cálculos para ver qué pasa. Entonces voy a calcular la velocidad que tiene P en cada uno de los sistemas de referencia. A ver, la velocidad instantánea que podría medir el observador O, que voy a llamar v de t, si os acordáis, será la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Y para este caso, si derivo r es este, pues me queda 2t, la derivada de t cuadrado es 2t, por el vector unitario i, y ahora tengo que derivar 3t cubo, pues será 9t cuadrado más 9t cuadrado por j. Y esto en metros partido por segundo. Esta es la velocidad de la partícula medida desde O. Voy a calcular la velocidad que mide O' de la partícula P. Entonces lo que hago es, análogamente, lo que voy a hacer es derivar r' de t. Así que v' de t será la derivada de r' de t con respecto al tiempo. Lo que tengo que derivar ahora es este vector. Entonces, la derivada de la primera componente es 2t menos 2. Por el vector unitario i, más 9t cuadrado por j. Y ahora comparamos estas dos expresiones. Bueno, esta sería la velocidad de la partícula medida desde aquí, desde O'. Comparamos estas dos expresiones y vemos que no son iguales. Ya lo habíamos considerado antes, lo habíamos concluido. Era una de las consecuencias que la velocidad no es invariante en sistemas de referencia inerciales. La velocidad, la velocidad instantánea, vamos a llamar velocidad instantánea, no es invariante, tampoco lo será la velocidad media. En sistemas de referencia inerciales. Os recuerdo que un sistema de referencia inercial, los sistemas de referencia son inerciales cuando uno se mueve con respecto al otro con velocidad constante.
¿Qué quiere decir que no es que no es la misma? O sea, que, no, la velocidad que mide O y la velocidad que mide O' de esa partícula, pues no es la misma, lo cual es bastante lógico. Pongo un ejemplo muy sencillo para que se entienda este resultado. Vamos a ver, yo puedo estar, imaginaos una carretera y yo estoy en el arcén y veo pasar este coche a una velocidad de 100 km por hora. Pues esta es la velocidad que yo mido en este sistema de referencia. Este sería O, sistema de referencia que está parado. ¿De acuerdo? Entonces yo mediría o vería pasar a este coche a 100 km por hora. Otro observador que vaya en otro coche, este sería O', y que se mueva a una velocidad de 90 km por hora, es decir, este sistema se está moviendo con respecto a mí a una velocidad que va a ser constante, ¿a qué velocidad verá alejarse este coche? Este observador O', ¿a qué velocidad verá que se aleja en este caso este coche? ¿A 100 km por hora? No. Si va a 90 km por hora, verá que se aleja a 10 km por hora, que es la diferencia de velocidades. Luego, esto es lo que quiere decir que la velocidad no es invariante, pues que depende del sistema de referencia. Si está fijo o está móvil, va a medir velocidades diferentes. Vamos a calcular la aceleración en cada uno de los sistemas, a ver qué pasa. Voy a calcular AdT, la aceleración instantánea en el sistema de referencia O que mide el observador O, derivo la velocidad instantánea con respecto a v de t con respecto del tiempo. Entonces tengo que derivar este vector con respecto de t, la derivada de 2t es 2 por i, más, y la derivada de 9t cuadrado es 18t por j, metros partido por segundo al cuadrado. Y ahora voy a calcular a' de t, que es la aceleración que mide el observador O', mide la aceleración de la partícula. Entonces la derivada de v' de t con respecto a t. Y esto será, ahora tengo que derivar 2t menos 2 con respecto al tiempo, que es 2 por i, y ahora 9t cuadrado, 18t por j, metros partido por segundo al cuadrado. Vemos que son iguales. Luego la aceleración, y ya la habíamos deducido anteriormente, la aceleración sí es invariante. Invariante en sistemas de referencia inerciales. Otra cosa que no he comentado y que está implícita en todo este desarrollo es que el tiempo es el mismo para los dos observadores. ¿Con qué me refiero a eso? A que si inicialmente estaban en el mismo punto, en el origen, los orígenes, y ponemos el cronómetro en marcha hasta esta posición, ha pasado un cierto tiempo, un cierto intervalo de tiempo. Pues bien, el intervalo de tiempo que mide O y el intervalo de tiempo que mide O' es el mismo. Es decir, que t es igual a t'. Y esto que parece tan obvio y tan lógico, ya veremos posteriormente cómo en la mecánica para sistemas de referencia inerciales la teoría se mueven uno con respecto al otro con velocidades cercanas a la de la luz, no se va a cumplir. El tiempo que van a medir, el intervalo de tiempo que va a medir O y O' no va a ser el mismo. Para sistemas clásicos, es decir, sistemas en los que las velocidades son
muy pequeñas frente a las de la luz, sí que se cumple, ¿no? Y eso lo observamos nosotros en nuestro día a día, es decir, el tiempo que transcurre. Un determinado suceso es el mismo para distintos observadores, siempre que se muevan a velocidades pequeñas, claro. En los sistemas de referencia inerciales relativistas no se va a cumplir. También estamos considerando que las masas son iguales, es decir, si esta partícula tuviese una masa m, el observador mediría esa masa y sería igual a la que mediría O', es decir, la masa va a ser invariante también. En sistemas clásicos como los de Galileo, ya veremos posteriormente cómo en los relativistas, cuando las velocidades sean muy grandes, cercanas a la de la luz, no va a ocurrir eso tampoco, aunque habrá que matizarlo. Habrá que definir bien qué se entiende por masa. En definitiva, que si las aceleraciones son iguales y la masa es la misma en los dos sistemas, la fuerza que tiene que estar actuando o la resultante de las fuerzas sobre esa partícula tiene que ser la misma. Hemos dicho que la masa no varía y que la aceleración tampoco, así que la suma de fuerzas, la resultante, tiene que ser la misma en los dos sistemas. ¿Esto qué quiere decir? ¿A dónde llegamos? ¿A qué conclusión hemos obtenido? Pues el principio de relatividad de Galileo. Las leyes de la mecánica, en este caso él cuando se refería a las leyes de la física, se refería a las de la mecánica, que eran las que conocía. Las leyes de la mecánica son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Y esta de aquí sobra, por lo que veo.